está en comunicación telefónica Alejandro Curino, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Buen día, Alejandro. Joaquín Moral te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Joaquín, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia y el equipo. Bien, en primer lugar, consultarle cómo se encuentra a día de hoy, según su parecer y según las estadísticas que puede analizar, la situación epidemiológica tanto de la ciudad como del país. Bueno, a ver, vamos primero al país porque me parece que Bahía viene un poquito retrasada en relación a la situación del país. En cuanto a la situación del país, me parece que da para ser levemente optimista. Hace varias semanas que se nota una disminución en el número de contagios y no todavía, aunque ya se ha empezado a notar, pero no en la misma magnitud, en el de pacientes internados y fallecimientos. De todas maneras, esta diferencia entre el número de contagios y número de pacientes graves o fallecidos es de esperar, por lo que indica la lógica, ¿no es cierto? Si cualquiera de nosotros se contagiara hoy, el cuadro lleva una evolución determinada, empezaríamos varios días para tener síntomas, varios días con síntomas leves, nos iríamos sintiendo, si tuviéramos mala suerte, y no estaríamos vacunados, nos iríamos sintiendo un poco peor, probablemente nos internarían, estaríamos unos días internados en una sala no de terapia intensiva, después pasaríamos a terapia intensiva y después, lamentablemente, si tuvieran que intubarnos, tal vez falleceríamos. O sea que eso es un procedimiento que puede llevar, es variable, obviamente, hay personas que ocurre más rápido, otros más lento, pero lleva varios días. Entonces el número de fallecimientos, tanto para aumentar como para disminuir, siempre está retrasado con respecto al aumento o disminución, a su vez, del número de los contagios. Pero en este momento, hace varias semanas ya que estamos viendo una disminución de contagios a nivel país, y se empieza a ver, y yo creo que va a ser más pronunciada en los días y semanas que siguen, una disminución en el número de pacientes internados en terapia y de fallecimientos también. Esto se puede atribuir a dos razones. Yo creo que a una mucho más que otra. A los cuidados que toma la población, por un lado, los últimos cuidados que han determinado las autoridades de salud, aunque yo creo que cada vez la población, por diversas razones, por lo que le dicen los medios de comunicación, porque se metió la política electoral en el medio y porque está cansada y por las necesidades económicas, cada vez la población lamentablemente responde menos a la medida de cuidado. Pero afortunadamente, creo que fue en una entrevista con ustedes alguna vez, una de las primeras que me hicieron, que yo les hablaba de la velocidad de contagio y la velocidad de, o sea, cuidarse para disminuir la velocidad de contagio y, por otro lado, la velocidad de vacunación, y que era una carrera entre esas dos velocidades. Lamentablemente, en abril, mayo, ganó la velocidad de contagio, pero en este momento parece, con la velocidad que está adquiriendo la campaña de vacunación, hay más paridad. Parece estar emparejándose la carrera, o hasta me animo a ser un poco optimista y decir que está ganando la carrera. Ustedes saben, podemos dar algún detalle, pero saben que están llegando millones y millones de vacunas, que tenemos ya un porcentaje elevadísimo de la población de riesgo y de la población con otras enfermedades, con comorbilidades, como se le suele decir, ya totalmente vacunada, y yo creo que este descenso que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, con una excepción, y que vamos a seguir viendo las semanas que vienen, se debe básicamente al éxito tremendo que está teniendo la vacunación, ¿no? Hay estudios ya que están indicando, ayer se conoció un estudio del Ministerio de Salud bonaerense, que la verdad que ha trabajado y está trabajando de una manera que desde el punto de vista científico y técnico hay que sacarse el sombrero. Ya no un estudio de fase clínica, ustedes se acuerdan que se ha hablado mucho de la fase clínica para que tiene que seguir el estudio con seres humanos para que un remedio cualquiera o una vacuna llegue desde el laboratorio que la produce hasta permitirse que se la administre en humanos. Pero ahora, como ya llevamos mucho tiempo vacunando, empiezan a surgir estudios que son ya la realidad misma, ya no es una fase clínica que no deja de ser un ensayo porque uno selecciona determinado porcentaje de la población. Ahora se está siguiendo a la población que se vacuna, entonces ya no es un experimento, digamos, ya es el seguimiento de la misma realidad.
Y por ejemplo, se está viendo con un estudio muy grande, te estoy hablando, ustedes saben que todo experimento, todo estudio lleva un grupo vacunado en este caso y un grupo control. Siempre en ciencia hay que tener el grupo experimental y el grupo control que no tiene la variable que uno está estudiando y se comparan los dos grupos. Entonces acá hay aproximadamente 50, doy números redondos, 50.000 personas vacunadas contra 50.000 no vacunadas del grupo control, y ha dado que con la vacuna AstraZeneca, la primera dosis, es porque acá hay dos porcentajes que es muy importante tener en cuenta, y me parece bien que este estudio los dé. Hay un 96% de evitar fallecimiento, o sea, una diferencia de, o sea, un grupo vacunado con la primera dosis de AstraZeneca, la muerte con respecto al grupo no vacunado disminuye en un 96%. Primera dosis, porque esa es otra cosa grande que estamos viendo ahora estos últimos días, las usinas anticientíficas que cambian el arco permanentemente y van largando malas noticias. Todas a eso queríamos llegar cuando hablábamos de la vacunación, cuando dijimos de hablar de la vacunación, consultarle con respecto a las segundas dosis, en principio aclarar esta cuestión de que si se vencen o no, nosotros ya sabemos que la vacuna no se vence, lo que se vence es un plazo, y consultarle también los estudios que se están realizando de la combinación de las vacunas ante un faltante del segundo componente, en este caso de la Sputnik. Sí, es un tema muy interesante y además, bueno, ahora en los últimos días está hot porque este es el tema ahora que han agarrado, que no sirve para nada. Leía la noticia en un diario de mucha difusión, no la voy a nombrar, no quiero comprometerlo, pero en un diario de mucha difusión leía una noticia que realmente no sabía si enojarme o reírme, ¿no? Porque decía, escuchen esto, aumenta cada vez más el número de personas que necesitan la segunda dosis. Así era el titular, creo que estaba en tapa inclusive, o sea, se dan cuenta, no aumenta el número de personas que tienen la primera dosis, lo cual es una buena noticia. No, aumenta el número de personas que necesitan la segunda. Fíjate cómo la dan vuelta para que no sea positivo tener la primera dosis y sí la segunda. Bueno, efectivamente, como vos decís, estos estudios de combinación se iniciaron en todo el mundo. No tengo conocimiento que se estén haciendo en Argentina, pero sí en muchos países del mundo por el tema de la escasez. Dijeron, bueno, si nos va a faltar la segunda de la Sputnik, pongamos que ahora se aplica en 60 y pico de países, veamos si nos sobra de otra, si podemos combinarla. Y esto hizo iniciar estos estudios. Este era el objetivo para iniciar estos estudios. Ninguno que yo lea en la literatura científica, ninguno concluyente hasta ahora. No hay una publicación clara que diga que esté terminado, ¿no? Que diga ni que sí ni que no, sino que esté terminado. Me llama mucho la atención, quiero hacer ese detalle porque lo tengo como curiosidad personal y lo quiero compartir, que se supo en los medios, habría que chequearlo, que bueno, Alemania no tiene presidente, es la canciller el cargo, la canciller Merkel de Alemania se vacunó con una combinación. Habría que chequear si es cierto. Uno diría que si no hay un estudio medianamente terminado, a lo mejor Alemania tiene algo terminado y ustedes saben que el proceso de enviar a publicar lleva un tiempo porque el trabajo tiene que ser revisado por otros investigadores en forma anónima, volver a la revista, etcétera. A lo mejor ellos ya tienen algo terminado con una combinación y están en vías de publicarlo, pero como ya lo saben, a la canciller Merkel la han vacunado con los dos. Habría que ver si es cierto. Salió en el New York Times. No sé si le parece un medio... Sí, me parece confiable. Bueno, no sé, porque ayer estuve viendo un Twitter de una persona de la oposición política que decía que el New York Times últimamente estaba dominado por el kirchnerismo, así que habría que ver si sigue... Un Twitter real, búsquenlo. Así que habría que ver si sigue siendo confiable. No, es un chiste, me parece uno de los diarios más importantes del mundo. Así que bueno, es probable que ahí haya algo terminado, pero insisto, no está publicado. Yo no obstante quiero decir que creo que la necesidad de esos estudios, que es esta, no la necesidad del estudio, sino la necesidad de combinar dos dosis de vacunas distintas por falta de vacuna,
creo que se va a ir diluyendo muy rápidamente. Ayer o anteayer se conoció un estudio de la Universidad de Oxford, que es la que crea la vacuna Oxford AstraZeneca, porque ahí hay que hacer un paréntesis también, ¿no? Otras cosas que se han dicho es que el gobierno, por su inclinación comunista o no sé de qué tipo, compra la vacuna rusa porque Rusia sería comunista. Yo creo que el muro se cayó hace como 40 años, pero bueno, parece que para alguna persona Rusia sigue siendo comunista. China de comunismo mucho no le queda, porque es un régimen capitalista, hay mercado, etcétera, oferta y demanda, etcétera, pero bueno, entonces parece que se dice que el gobierno tiene esa inclinación comunista que tiene, compra solo la vacuna china y la rusa. Yo le quiero recordar a esa gente que Oxford es una de las universidades más importantes del Reino Unido, y hasta donde yo sé, el Reino Unido no se ha volcado al comunismo todavía. Bueno, la misma Universidad de Oxford ha hecho un estudio que se conoció hace muy poquitito, recomendando, escuchen esto, esto está publicado y viene de la Universidad de Oxford, es cuando, como vos recién me decís, en New York Times, palabra santa, Universidad de Oxford, bueno, otro tanto, una de las universidades más importantes del mundo. Es la que diseña la AstraZeneca y no cobra por diseñarla, por eso y se la pasa a la empresa AstraZeneca, pero con la condición de que le limita el precio. Por eso esta vacuna es la más barata. $4 la dosis. Exactamente, la más barata de todas las que hay en el mercado. Y por eso también están atacadas, ¿no? Porque acá está la guerra entre las empresas, no seamos tampoco tan ingenuos. Pero está siendo una excelente vacuna, y vuelvo al estudio, dice que están viendo, insisto, estos estudios ya son con población vacunada, ¿sí? Es la realidad misma, no hay acá fase clínica, pacientes aislados, nada. Recomiendan poner la segunda dosis a las 45 semanas de la primera. ¿Escucharon bien? 45 no, 2 semanas. meses, 3 meses. 45 semanas son, si hacemos la cuenta rápida, casi un año. Debe ser casi un año, 10 exactamente. meses. 11 meses me parece que te da y fracción. Esto es Oxford, dato publicado por la misma universidad que crea la vacuna. Recomienda, dice así, afirman que hay una mayor efectividad si se demora hasta 45 semanas la segunda dosis. Eso es lo que se está viendo, y es la estrategia, bueno, ya dio resultado. O sea, ¿qué estrategia digo? Vacunar a toda la población con la primera y esperar, porque no hay urgencia con la segunda. Esto, para el que estudia inmunología, estuve escuchando algunas cosas en los medios en Bahía de profesionales que se ve que la administración les lleva mucho tiempo y no han leído últimamente mucho de inmunología. Si uno agarra un libro de inmunología, de los que se dan en la materia de inmunología en la universidad, y la estudia con cuidado, esto era de esperar, porque ¿qué es la vacuna? Ya lo hemos dicho, es una proteína, una molécula del virus que se inyecta con un vehículo determinado que la lleva hasta el interior de nuestras células para que nuestro sistema inmunológico diga, che, cuidado que tenemos el virus. O sea, la vacuna es un engaño al sistema inmunológico, le hace creer que está el virus adentro del cuerpo, cuando en realidad está solo una molécula del virus. Por eso nunca una vacuna nos puede producir la enfermedad. Pero el sistema inmunológico reacciona exactamente igual que si uno tuviera un virus, porque no distingue entre la molécula o el virus completo. Por suerte, si pudiera distinguirlo, estamos sonados porque no habría vacuna. Bueno, entonces hay muchas formas que se defiende el sistema inmunológico. Es como si vieron que las Fuerzas Armadas, hay 3 fuerzas, ¿no? Está la Marina, no sé mucho de Fuerzas Armadas yo, pero sé que hasta está la Marina, está el Ejército y está la Aeronáutica. Bueno, el sistema inmunológico también tiene distintas fuerzas, distintas formas de atacar. Una de las formas que tiene de atacar es a través de una célula que se llaman linfocitos B, que son los que producen anticuerpos. Los anticuerpos son, a su vez, proteínas que específicamente se unen al virus o al microorganismo que sea y lo destruyen. Después viene toda una forma de por qué lo destruyen, pero no vale la pena que lo profundicemos ahora. El tema es que lo destruyen. Nosotros cuando nacemos tenemos muy pocos linfocitos B para todas las proteínas que existen en la naturaleza. Miren qué cosa maravillosa esta. O sea, ya nacemos con distintos tipos de linfocitos B que pueden fabricar anticuerpos contra cualquier molécula de cualquier bicho que exista en el planeta. Pero muy poquititos de cada una.
Entonces, cuando entra el bicho o cuando entra la vacuna, lo que hace el sistema inmunológico es aumentar el número de soldados. Rápidamente aumenta el número de linfocitos B que producen anticuerpos. Por eso uno, después de la vacuna, va y se mide los anticuerpos y los tiene altos. Ahora, puede ser que con el tiempo, con los meses, si uno se sigue midiendo esos anticuerpos en la sangre, empiecen a bajar. Pero ¿qué pasa? El sistema inmunológico reserva un grupo de esos linfocitos B que se llaman linfocitos B con memoria y que quedan en todo nuestro sistema linfático. ¿Se acuerdan de los ganglios linfáticos cuando uno va al médico y le palpa la garganta a ver si tiene el ganglio inflamado? Que la gente suele decir, tengo ganglio. Quiero creer que no me estás tomando prueba porque no estudié, te aviso. No, pero ¿vieron cuando uno dice, tengo ganglio? Pues, no, ganglios tenemos siempre, los ganglios siempre están. Lo que pasa es que cuando se inflaman, ahí es donde los sentimos. Bueno, en todos esos ganglios que tenemos en todas las partes del cuerpo, quedan estos linfocitos B con memoria, que no están produciendo anticuerpos, pero es un regimiento que está ahí en reserva. Si llega a ingresar el virus, si tenemos contacto con el virus, no tenemos como cuando nacemos 2 o 3 linfocitos B. Tenemos miles de millones de linfocitos B que producen anticuerpos específicos contra el virus. Por eso, ustedes habrán sentido que hay muchas enfermedades de la infancia que los médicos dicen mejor que la tenga, porque así ya no la vuelve a tener en la vida. O sea, queda inmunizado uno de por vida cuando tiene esas enfermedades infantiles. Esto es justamente por los linfocitos B con memoria. De manera que este resultado, ahora vuelvo, era de esperar. Porque uno dice, bueno, aunque con la primera dosis estén bajando los anticuerpos a los 4 meses, a los 5 meses, seguimos teniendo los linfocitos B con memoria, es decir, seguimos estando protegidos y entra el virus, esos millones de linfocitos B rápidamente empiezan, en cuestión de horas, empiezan a producir los anticuerpos y otra vez tenemos la sangre llena de anticuerpos para atacar esos virus. Bueno, pero en ciencia, si bien esto era esperable por lo que sabemos del sistema inmunológico, todo, y sobre todo si hablamos de medicina, de biomedicina humana, todo tiene que ser chequeado. Pero los estudios están, como este de la Universidad de Oxford, están comprobando eso. Además, se ha vacunado con la primera dosis, se ha retrasado la segunda en Canadá, en el Reino Unido, en la India, en este momento que tuvo ese brote tan terrible, se está haciendo lo mismo. En Alemania. Ahora, Alejandro, en esta observación... Lo que quiero decir, perdón, sí. Entonces, que ya termino, para escuchar tu pregunta. Quiero decir que estos resultados nos están indicando que la política de poner la primera dosis y esperar tranquilos para la segunda es la adecuada y es la que se va a ir tomando. Y esto va a disminuir la necesidad de la urgencia de la segunda dosis y entonces lo de la combinación yo creo va a ir quedando en el olvido porque no va a hacer falta. Al mismo tiempo que en todo el mundo, y en Argentina también, está aumentando la producción de la segunda dosis, ¿no? Hoy llegan, porque, a ver, ya escucho la pregunta, pero este es un dato importante. Para concretar, para que no se hablen pavadas, ahora está la segunda dosis, no nos dan la segunda dosis, nos morimos todos porque no tenemos la segunda dosis. Por ejemplo, la Sputnik, que originariamente, ahora vamos a ver, estaba recomendada a los 3 meses, la segunda dosis, ¿no? Bueno, ¿cuánta gente esta semana, alrededor de estos días, está cumpliendo los 3 meses? Dato del Ministerio de Salud. 750.000 personas. Así no hablamos pavadas. Sí. ¿Cuánta gente podría llegar a morirse porque no tiene la segunda dosis? En el país, 750.000. Hoy están llegando 350.000 dosis 2 de Rusia en un vuelo de aerolíneas. Y ya está autorizado por Rusia, porque los vuelos de aerolíneas lo autorizan los rusos, para que se traigan 600.000 más. O sea, no es casualidad. ¿Por qué 350.000 hoy y 600.000 durante esta semana? Para completar las 750.000. O sea que inclusive aún con todos estos estudios, el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia siguen vacunando con la segunda dosis. Yo tengo familiares ya, que no es que no se está vacunando nadie con la segunda dosis. Eso es lo primero que habría que decir. A pesar de todos estos estudios, lo que yo acabo de explicar acá, hay que aclarar, es muy importante, el Ministerio de Salud de la Nación y de Provincia siguen cumpliendo con, todavía no asumen estos estudios como
como propios, no basan la política todavía en estos estudios, y está bien, mejor esperar y asegurarse, y la vacunación se sigue dando como corresponde, como se sugirió originariamente. Pero les digo, con los trabajos científicos que estoy leyendo, esto va a cambiar rápidamente, no en Argentina, en el mundo. Y ahora sí, escucho la pregunta. Recién cuando mencionaba a los países del mundo que están llevando esta estrategia de combinar una segunda dosis, generalmente la están haciendo con estas de Pfizer o Moderna, que es una tecnología totalmente nueva. Y acá en Argentina no está ninguna aprobada. Entonces, recién mencionaba Alemania o Canadá, desconozco la India, pero están utilizando, por ejemplo, el caso más específico de la canciller Merkel, se vacunó primero con AstraZeneca Oxford y luego la segunda creo que fue con Moderna. Pero es la estrategia, se está utilizando esta de la nueva tecnología de ADN mensajero. Entonces mi consulta es, ¿qué sucede si en Argentina no están aprobadas todavía, o mejor dicho, no hemos recibido, si están aprobadas por el ANMAT, pero no hemos recibido este tipo de vacunas con esta tecnología? ¿Sería lo mismo, tiene la misma efectividad hacer una estrategia como estos dos países que recién mencioné, haciendo, por ejemplo, una combinación que son las que más se están inoculando en la Argentina, que es Sputnik y Sinopharm, y después consultarte respecto a qué sucede con los niños que tienen algún tipo de enfermedad, como síndrome de Down u otras enfermedades más neurodegenerativas, en la que la única vacuna que parece ser que tiene funcionamiento para con ellos y que está aprobada a nivel mundial es la de Pfizer. ¿Qué sucede con este grupo? Está bien. Bueno, dos cosas. Una, insisto en que a nosotros, y sobre todo basándome en el estudio de la Universidad de Oxford que acaba de salir, que recomienda fuertemente la segunda dosis al año, prácticamente, redondeemos al año, a las 45 semanas, dicen ellos, no vamos a tener ninguna necesidad de combinación. Para hacer una combinación, yo esperaría que esté, como digo, los estudios terminados. Ahora, la pregunta tuya concreta, que es que no tenemos Pfizer, no tenemos Moderna, y aplicamos esta política de la primera dosis, de aumentar la población con la primera dosis, que de todas maneras, insisto, no se está retrasando la segunda, ¿no? Pero sí se está trayendo mayor cantidad de la primera dosis. En parte se está haciendo con AstraZeneca, que es lo que acabo de decir. Se podría decir hasta ahora, bueno, pero los otros países la hacen con Pfizer y Moderna, como es tu pregunta, y Argentina lo está haciendo con una vacuna distinta. Pero ahora este estudio que acaba de largar la Universidad de Oxford, desde el punto de vista teórico no tendría por qué haber una diferencia, porque lo que cambia de una vacuna a la otra es la forma en la que hace que el virus, que la molécula proteína del virus entre a nuestra célula. Uno, ponen el gen, la Sputnik, la Sinopharm, ponen el gen a través de un vehículo vírico, es decir, un virus que no produce ninguna enfermedad, lleva el gen para la proteína del virus al interior de la otra célula, y el otro lo que hace es poner una molécula intermediaria entre el gen y la proteína, y un mensaje para producir la proteína que se llama RNA mensajero, y entonces la otra, en vez de poner el gen, lo que hace es poner la RNA. Esa es una tecnología nueva que hay, que aparentemente están dando muy bien. Pero la reacción del sistema inmunológico es siempre la misma, y incluso la filosofía de la vacuna es siempre la misma, es terminar poniendo dentro de nuestras células una molécula del virus para que el sistema inmunológico la reconozca y reaccione. De manera que no habría, desde el punto de vista teórico, ningún problema de aplicar esa política de primera dosis fuerte a la mayor población, aunque sea AstraZeneca y no Pfizer y Moderna. Pero además de que no hay problema desde el punto de vista teórico, te lo dice el estudio muy importante que acaba de largar la Universidad de Oxford con la AstraZeneca, que sí es una de las más importantes que tenemos acá. Faltaría un estudio similar con la Sputnik 5, que es la otra que tenemos en mucha cantidad en Argentina. Pero insisto, nada indicaría desde el punto de vista teórico de que porque fuera la Sputnik y no AstraZeneca o Moderna o Pfizer, esa estrategia dejaría de andar. No hay nada que indique eso, absolutamente, yo no lo veo por ningún lado. Y de hecho, el estudio que les comentaba al principio de la entrevista del Ministerio de Salud bonaerense, que con la primera dosis hay 96% de evitar fallecimiento, está indicando eso ya en la propia población vacunada.
En cuanto a los chicos, es cierto que la de Pfizer es la única que está que tiene estudios, ensayos clínicos hechos con chicos. Están en marcha los de todas las demás vacunas y yo creo que en semanas se va a poder hacer lo mismo con otra vacuna. De todas maneras les aclaro, y tengo conocimiento directo con personal de los ministerios de salud, que no hay ningún problema en traer la Pfizer, ningún problema ideológico. Es más, me atrevo a decir que en poco tiempo vamos a poder tener vacuna Pfizer porque las negociaciones están muy avanzadas. Ahí lo que ocurrió, ya que se habló tanto, por ahí vale la pena aclararlo de la Pfizer, hasta una canción salió con la Pfizer, es que la Pfizer no aceptó algo de nuestra legislación, y esto es lo que llama la atención, que sí aceptaron todas las demás vacunas del mundo, ya sean capitalistas como la Oxford, si quieren, o comunistas como la China, que es que nosotros tenemos, porque, a ver, como yo he dicho en todas las entrevistas, las vacunas son totalmente inofensivas, no hay ningún problema con las vacunas. Cuando tuvimos que pelear, cuando nos decían que la vacuna, y tuvimos que salir los científicos a desmentir que las vacunas fueran veneno y demás. Sí. Con una salvedad, siempre y cuando las empresas que fabrican la vacuna hagan todo bien, ¿está? O sea, si en el proceso de fabricación de la vacuna se mete, a ver, voy a decir una barbaridad que no podría llegar a ocurrir, cianuro, para que se entienda, y cuando nos inyectan la vacuna está contaminada con cianuro por una negligencia de la empresa, bueno, ahí sí te puede, pero se entiende, es un ejemplo groserísimo el que estoy usando, pero quiero decir, si hay alguna impureza, alguna falla de la empresa, alguna negligencia, alguna mezcla con un virus que no sea el virus que corresponde, etcétera, bueno, ahí sí puede ser nociva la vacuna. Y por eso nuestra legislación, nuestras leyes, votada por unanimidad, inclusive por la oposición, por el PRO, por todo, decía que no se iba a indemnizar a la empresa, o sea, si ellos nos vendían vacuna, nosotros la comprábamos, pero si había algún problema no se iba a indemnizar en caso de que fuera producida por una negligencia de parte de la empresa. Bueno, lo que llama la atención es que todas las empresas del mundo, Gamaleya, los chinos, Oxford, AstraZeneca, que es una empresa internacional importantísima, todos aceptaron, no tuvieron ningún problema con esa cláusula, y Pfizer sí la tuvo. Entonces llama la atención por qué Pfizer tuvo esa, además de otras, ¿no?, que están dichas por el mismo New York Times, lo pueden buscar, hay un artículo del New York Times que critica fuertemente a la empresa Pfizer justamente por las imposiciones que le ponía a los gobiernos del mundo, y lo dice el New York Times, no lo digo yo, porque esto lo han desmentido, pero líderes de la oposición lo han desmentido, pero hay que ir a leer el artículo del New York Times, que pedían como garantía edificios de embajadas en distintos países, fondos del Banco Central, eso lo dice el New York Times, yo lo leí en el New York Times, no lo digo yo. Bueno, eso es sospechoso y ha retrasado, pero estoy en condiciones de decirle que las negociaciones están muy avanzadas, esa garantía la cubrirían, no sé si estoy autorizado a dar demasiado detalle, esa garantía la cubrirían bancos internacionales y está muy avanzado, así que es muy probable que pronto podamos tener la Pfizer también acá, que insisto, no hay ninguna cuestión ideológica en contra de la Pfizer, sino estos problemas que les acabo de decir. Bien, Alejandro... No sé si contesté todo lo que me preguntaste. Sí, entiendo que sí. Densa, era una pregunta densa. Y siempre nos falta, hay algo que siempre que nos sucede, es que siempre nos falta tiempo para dialogar con ustedes. Bueno, yo estoy a disposición cuando ustedes lo crean conveniente. Así que bueno, probablemente en algunas semanas también estaremos hablando nuevamente, por ahí un poco más, no tanto de la vacuna, sino de las nuevas variantes que hay sobre el virus. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Por eso en un momento de la entrevista soy muy rápido, dije con una excepción y después me olvidé, porque es tanta la información que hay para dar y para desmentir. Ese es el punto grave que podemos tener ahora. Todo el optimismo que yo dije, bórrenlo si llega a entrar la variante Delta. Por eso ahí tenemos un problema. Yo creo que va a entrar. Es muy difícil que no entre, por más que pongamos todo el ejército en los aeropuertos, va a terminar entrando.
ojalá que me equivoque, pero va a terminar entrando. Y entonces, como creo que va a terminar entrando, lo importante me parece es retrasar esa entrada todo lo posible para que nos agarre con la mayor cantidad de población vacunada, porque todo indica que con un porcentaje un poco menor, las vacunas sí que tenemos siguen siendo efectivas para la Sputnik 5, sobre todo hay un estudio muy fuerte, siguen siendo efectivas para esta variable. Así que ahí es punto rojo y clave de este momento. Bien, Alejandro, te agradecemos como siempre la comunicación y estaremos en contacto nuevamente para un nuevo diálogo. Al contrario, gracias a ustedes por la entrevista y cuando quieran, a disposición. Que tenga buen día. Ahí igualmente para ustedes. Pasaba la palabra de Alejandro Curino, quien es el presidente de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica.